El siglo XX en los Estados Unidos se caracteriza por grandes cambios religiosos y cambios importantes étnicos. Comencemos por los cambios étnicos. Anterior al Acta de Migración de 1924, se hizo un censo retroactivo, es decir, se investigó los ancestros de ese momento de la población. Se vio que había tres fases: el stock colonial, el stock postcolonial y el stock actual. Podemos corroborar cómo fue cambiando dramáticamente la composición étnica de Estados Unidos. Pasamos de un país de mayoría inglesa a un país de pluralidad inglesa, y un país con ningún tipo de raíz alemán a un país con grandes raíces alemanas. Esta acta establecía que solo se permitiera el stock colonial inmigrar, es decir, solo los europeos podían inmigrar, y dentro de este grupo había un sesgo pro noroeste de Europa. Vamos a observar, por ejemplo, que 20 años anterior a esta acta, que hacía cuotas inmigratorias, ya empezaba a haber migraciones de Medio Oriente, las cuales cesaron con estas. Pese a esto, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por una gran migración del este de Europa y el sur de Europa. Dentro del este de Europa, principalmente rusos y judíos, y en el sur de Europa, italianos y portugueses. También hubo una gran ola de migración latinoamericana, debido a la anexión de Cuba y Puerto Rico. También se puede ver una gran ola de inmigración filipina, por la misma razón, solo que los filipinos se establecieron en California y el resto de la costa oeste, mientras que los cubanos en Florida y los puertorriqueños en Nueva York. Por otro lado, hay una migración destacable de distintos países caucásicos, predominantemente de Armenia y Georgia. Por otro lado, en el sentido religioso, debido al incremento constante de los evangélicos en el siglo XIX, el país difícilmente seguía siendo de mayoría protestante. Aún así, esto cambia dramáticamente con la secularidad de las iglesias protestantes. Esto generó una gran huida de las mismas, desde dejar de tomar la Biblia como la palabra de Dios, y por otro lado también una mayor laxicidad con el respecto a las tradiciones de las mismas iglesias. Esto generó que la gente migre masivamente hacia las iglesias evangélicas. Estas eran carentes de tradición y tenían una visión fundamentalista. A esto se le sumó el crecimiento de movimientos antitrinitarios en el siglo XIX, como los mormones y los testigos de Jehová. Por ejemplo, por otro lado hay un alce de los movimientos pentecostales y carismáticos. Avanzando al próximo evento importante histórico con respecto a la inmigración, este fue el Acta de 1964. Esta quitaba el sistema de cuotas continental, permitía la migración en cadena de familias y buscaba mano de obra cualificada. Es así como comenzamos a ver migraciones de lo más profundo de Medio Oriente, también de Asia, principalmente de China, Corea, Japón e India. También se remarca la migración de mano de obra cualificada africana. Las más destacables serían la nigeriana y la keniana. Se puede decir que los Estados Unidos pasan de una nación de colonos a una de inmigrantes. Hasta este punto, por cuestiones tecnológicas y políticas. Por otro lado, la gente con condiciones mentales deterioradas no podía migrar, y en este punto aún no había territorios gravemente poblados. Es así que es incorrecto llamar a Estados Unidos en el siglo XVIII, XIX y a principios del siglo XX una nación de inmigrantes. La mitad del crecimiento demográfico de los Estados Unidos hasta ese punto había sido meramente natural, es decir, a raíz de mujeres americanas teniendo hijos. Esto provoca un gran crecimiento de las religiones orientales. Comienzan a haber comunidades relevantes de budistas, taoístas, confucianos, shintoístas, zoroastrianos e hinduistas. También se ve un alza en el animismo africano. La última cuestión religiosa es el último gran despertar, el de 1970. Con la iniciación de las televisiones y la secularización completa del protestantismo, comienzan a haber diferentes televisiones con una gran presencia evangélica. Llega al punto en que el evangelismo y el bautismo comienzan a ser las ramas mayoritarias fuera del catolicismo. Y por otro lado el metodismo, anglicanismo, presbiterianismo y el luteranismo, entre otras muchas más ramas protestantes, decaen de una gran manera. Esto marca un cambio muy profundo. Si bien el protestantismo no es tan litúrgico como el catolicismo o los cristianos ortodoxos, le dan una importancia considerable a la tradición. Es por ello que creen que, por ejemplo, el sacramento del bautismo sí salva, o el sacramento de la comunión es el cuerpo y sangre de Cristo. En cambio, los evangélicos están en contra de estas visiones de la liturgia y no le dan un gran valor a la tradición. Otra característica importante es que los evangélicos no tienen la misma ética laboral.
De hecho, tiene una ética laboral más similar a la de los católicos que a la de los protestantes. A esto se le suma la visión de la raptura. Ellos creen que el milenio del reino de Dios en la tierra únicamente llegará posterior a la llegada de Jesús. En cambio, la gran mayoría de cristianos han sido siempre postmileniales y amileniales. También Jesús llevará a sus fieles sin ningún tipo de ruido y advertencia. Eso termina generando una visión retrista, es decir, no buscar ningún tipo de influencia sobre la cultura. Otra visión del evangelismo contraria a la tradición es el dispensacionalismo. La gran mayoría de los cristianos creen que el pueblo de Israel actualmente son los cristianos. En cambio, los evangélicos creen que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Estado de Israel continúa siendo parte del pacto de Dios. Otra característica importante del movimiento evangélico es que creen que no hay ningún tipo de mediación entre la evolución y el creacionismo. E incluso en los Estados Unidos el movimiento terraplanista comenzó justamente con el evangelismo. Otro cambio religioso muy importante fue la creación de la contracultura y las religiones de la New Age. A su vez, muchos ateos comenzaron a adoptar religiones orientales. Esto ha hecho que el carácter de los Estados Unidos haya cambiado sustancialmente. Y también aquí que las alas ateas de la contracultura se dividen en una ilustrada y una nihilista. Es la mezcla de estas dos que nos da el resultado de la cultura woke. Todos estos cambios se ven reflejados en la aspiración y objetivo social. Hasta 1930 el ideal de los Estados Unidos era el hombre que se hacía a sí mismo. La idea principal era la autonomía de la sociedad y del Estado. Esto construyó una sana cultura del trabajo y de la generación de la riqueza. Era acompañada con una economía de ahorro y producción. Luego aparece el sueño americano, que ha tenido dos facetas. La primera es una visión de que todas las personas con las oportunidades correctas pueden ser y deben ser un aristócrata, y esto ha creado una cultura en que uno desconoce su rol social y busca hacer algo que uno o no es capaz o no quiere, es decir, un valor de ambición. Esto se genera aún más con el sueño americano que hoy en día se está presente, que es únicamente satisfacer las necesidades de uno y vivir sin preocupación, mientras se endeuda masivamente. Este de los tres es el más nocivo, y su ideal únicamente es el placer. Esto es acompañado por la economía de consumo y la implementación de políticas keynesianas y monetaristas. A su vez lo acompaña un cambio de las ambiciones de Estados Unidos como nación. En un inicio ellos creían que era la ciudad sobre la colina, basado en un versículo bíblico. Luego se llega a la conclusión del destino manifiesto y el deber ser. Y por último, la visión de hoy en día es que ellos son el bastión de la democracia. El mapa religioso cambiará enormemente. Las iglesias luterana, metodista y unitaria universalista entran en una gran decadencia. Les mostraré el mapa religioso, actualmente en los Estados Unidos, aquí está. Y por otro lado el étnico. El étnico no ha tenido cambios tan sustanciales,